Bueno, bienvenidos al Foro Inversión Banca Privada. Estamos en la 12ª edición y este año lo inauguramos con Rafael Domènech. Bienvenido, Rafa. Tenía muchas ganas ya de volver a coincidir contigo. Muchísimas gracias, Ismael. El placer es mío de estar aquí en este Foro de Inversión de Banca Privada. Rafa, nuestra misión hoy es contextualizar correctamente el frame económico que tenemos, el que ahora lo vamos a proyectar, y a ser posible dar contexto sobre los meses que están por venir para que luego tanto gestores como banqueros privados pues nos cuenten cómo van a gestionar el escenario económico que tenemos encima. Lo hemos llamado impasse económico porque tampoco sabemos muy bien cómo definirlo, a ver si nos lo aclaras. De momento nosotros hemos curado estos datos que los proyectamos aquí, que además me gustaría que nos ayudara a ordenar un poquito la conversación. Hemos seleccionado estas áreas geográficas que son de interés para los inversores, España, Eurozona, Estados Unidos y China, y hemos seleccionado 2 cambios de divisas y luego también las proyecciones de comportamiento para el barril de petróleo Brent, que yo ya anticipo que, Rafa, es el dato que más me gusta de toda esta tabla. O sea, para mí es el más elocuente, ¿no? Pero ordenamos la conversación, empezamos por España. Hasta 31 de diciembre teníamos previsiones del 1,50% de crecimiento. Entendemos que esto irá evolucionando durante los meses, sobre todo porque se van conociendo datos de arranque de ejercicio que están siendo mejor de los esperados. Rafa, ¿cuál es el momento ahora mismo de la situación económica en España? ¿Qué sabemos, qué podemos explicar de ellos? Bueno, pues claramente lo que estamos viviendo es una aceleración de la actividad económica, ¿no? O sea, el año pasado tuvimos una desaceleración, un primer semestre muy fuerte, un segundo semestre de menor crecimiento, con todo crecimos un 2,5%, pero es que desde finales del 2024, ya en el cuarto trimestre, empezamos a ver señales claramente de aceleración, ¿no? Y en lo que llevamos de primer trimestre del 2024 se han intensificado, ¿no? Y la prueba la tenemos en el dato de ayer, de afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero, que con utilizando esos datos ya de enero y de febrero, que se ve claramente un comportamiento muy parecido al de principios del año 2023, en tiempo real nuestra mejor previsión de crecimiento para este primer trimestre son 6 décimas de crecimiento trimestral, que elevado a tasa anual nos da un 2,4, ¿no? Por lo tanto, claramente esta previsión, que coincide con la que nosotros teníamos en otoño del 2023, es una previsión insuficiente, ¿no? Mañana presentamos previsiones, daremos a conocer a los medios de comunicación exactamente cuál es la nueva previsión que hay en España, pero claramente ya se ha visto venir, ¿no? Desde último trimestre del 2024 y lo que llevamos de último trimestre del 2023 y lo que llevamos de primer trimestre del 2024, una mejoría en los datos. Rafa, y hasta donde nos puedas leer, nosotros en la revista sospechamos que el crecimiento de España este año va a ser un poquito por debajo del año pasado, pero aproximándose bastante. No sé, ya sabemos que mañana presentáis datos, pero hasta donde puedas leer. Sí, te puedo leer hasta la carta de nuestro presidente a los accionistas, que ya la semana pasada dijo claramente que el crecimiento de España con estos números iba a estar en el entorno del 2%, ¿no? Alrededor del 2%. Entonces mañana veremos si es una décima arriba o una décima abajo. De momento movemos ese dato que, insisto, está con previsión. Claramente sesgo al alza. Exactamente, tenemos un sesgo al alza. Todos estos datos están medidos a 31 de diciembre, que es importante que lo tengamos claro. La inflación, 3,5% para todo el año 2024. Sí. Estamos viendo un proceso de desinflación, claro, pero todavía vemos que, sobre todo, sí que es verdad que la eurozona vemos que se acerca un poco más al 2%, pero España está distanciada de este objetivo por ahora. Sí. Bueno, pues mira, también claramente a la baja, porque está evolucionando bien el precio luego hablaremos del petróleo, de la electricidad, del gas, ¿no? El gas, muy importante, ¿no? Está ya a niveles del 2021, eso hace que de hecho ya se ha anunciado, ¿no? Que con estos niveles de precio de la electricidad se vuelve al IVA del 21%. Claramente la inflación va a la baja y también, o sea, en la eurozona y en Estados Unidos hay un ligero sesgo a la baja, ¿no? Aquí en inflación esto es algo general, me vas a permitir que hable
también de la eurozona y de Estados Unidos, porque es bastante generalizado. Hay básicamente tres preocupaciones, ¿no? Que son las que tienen ahora las que tiene el Banco Central Europeo, ¿no? En primer lugar, la geopolítica, ¿no? Las tensiones geopolíticas, todas las incertidumbres, si va a haber algún shock, ¿no? Que pueda hacer que suba el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de materias primas, ¿no? Un ejemplo que no ha tenido efectos fue primero todo el conflicto en Oriente Próximo, ¿no? Entre Israel en Gaza, ¿no? Todos estos ataques en el Mar Rojo, ¿no? Que han desviado una parte del comercio internacional evitando el canal de Suez. Por lo tanto, esto es un tema que preocupa, ¿no? Que hace que los bancos centrales sean cautelosos. Luego hablaremos de tipos de interés, ¿no? El segundo es la persistencia que estamos viendo en la inflación de servicios, ¿no? Que ahora está por encima de la inflación general. Y el tercer tema que preocupa a los banqueros centrales es si va a haber persistencia en la negociación salarial, ¿no? Hemos tenido un shock inflacionario bastante intenso, que ha durado más de lo que se esperaba al principio, y los salarios, los procesos de negociación colectiva van siempre con un decalaje en el tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión es cuán persistente puede ser esto. Entonces, los bancos centrales quieren ver claramente que la inflación subyacente, ver cómo evoluciona la economía, ver cómo evoluciona la inflación subyacente, la inflación general y todas las tensiones que puedan provocar cambios en estas medidas de inflación. Cuando eso ocurra es cuando llevarán a cabo la rebaja de tipos de interés. Pero en principio sesgo a la baja en inflación. Sesgo a la baja, pero si nos fijamos en la inflación en las tres zonas, por ejemplo, España, Eurozona y Estados Unidos, estoy viendo, España es claramente superior. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es porque nuestra economía está pivotada sustancialmente en sectores inflacionistas como es el turismo? No. ¿A qué se debe esta diferencia? No, básicamente, o sea, aquí lo que ha habido es una diferencia de timing, ¿no? España fue de las primeras economías en poner en marcha toda una serie de mecanismos para reducir el aumento de precios, ¿no? Y eso hizo que durante un tiempo la inflación en España fuera menor que en Europa, y ahora está ocurriendo lo contrario, ¿no? Es decir, ahora a medida que empezamos a eliminar todas estas políticas que han sido one-offs, ¿no? Políticas temporales, pues ocurre lo contrario, ¿no? Pero en términos de tensiones subyacentes de inflación, el proceso es bastante similar. Y en algo muy importante que tiene que ver con el Producto Interior Bruto, ¿no? Con los factores que están detrás de la buena marcha de la economía, es que en lo que es precios de exportación respecto a los precios de importación, nosotros estamos ganando competitividad. Nuestros precios de exportación aumentan menos que los precios de importación, ganamos competitividad, eso mejora nos permite ganar cuota en mercados de exportación, hace que nuestras exportaciones de servicios estén creciendo mucho, y servicios incluye turismo y servicios no turísticos, ¿no? Y por lo tanto esto es uno de los elementos que explica que España esté creciendo más que la eurozona. De momento tenemos dos titulares que yo vea, es decir, la economía española crecerá más de lo previsto, casi medio punto más de lo previsto, y la desinflación continuará este año. Y luego otro tema que no hemos hablado nada todavía de China, ¿no? Exacto. China, en términos de inflación... Sí, terminamos con la inflación y terminamos con PIB, sí. China, en términos de inflación, ahora mismo lo que es, está exportando deflación. O sea, está en una situación de inflación negativa, ¿no? Y además con bastante debilidad económica y, por lo tanto, exportando deflación al resto del mundo. Esta es otra de las causas. Claro, la debilidad de China hace, primero, que exporte deflación por esta vía, ¿no? Exporta artículos más baratos, pero es que además el dinamismo, ¿no? de la economía china afecta mucho, ya por su tamaño, a la evolución del precio del petróleo, del gas, de materias primas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto eso también está provocando esa debilidad de la economía china por esas dos vías, que la inflación pueda reducirse más rápidamente o que se haya reducido más rápidamente de lo que se preveía.
Comentamos el crecimiento en eurozona y Estados Unidos. No sé si la debilidad de China explica ese 0,65. Por ejemplo, a título personal, a mí me sorprendió que consiguiera esquivar la recesión la eurozona en el último trimestre, ¿verdad? Esa ha sido una de las sorpresas, ¿no? Es decir, que esa recesión que nunca ha llegado a la eurozona, ¿no? También porque, claro, acordaros de cuáles eran las expectativas que había en la primavera-verano del 2022, ya llevamos 2 años de guerra en Ucrania. Las expectativas que había, ¿no?, sobre el crecimiento de la eurozona. Se pensaba que la eurozona iba a entrar en recesión en la segunda mitad del año 2022. No lo ha hecho y lo que ha hecho ha sido, un año más tarde, enfrentarse a una situación de estancamiento, de manera que el Producto Interior Bruto el año pasado ha crecido un 0,4 y este año remonta un poquito, pero muy poco, ¿no?, con bastante heterogeneidad entre países, porque efectivamente lo que vemos es que aquellas economías que han estado más expuestas, por un lado, a la crisis energética, Alemania con la dependencia del gas de Rusia, y a las exportaciones a China, que está reduciendo importaciones, también muchas empresas alemanas, pues esto ha generado esa debilidad, ¿no? Vamos, tipos de interés, Rafa. Yo creo que todo el auditorio estaba... ¿O no? ¿O pasamos de tipos de interés? Bueno, antes de pasar a tipos de interés, comentar algo, que en Estados Unidos vemos revisión al alza. Estamos en supermartes, con Donald Trump ahí apuntando maneras. No sé si esto tiene algún impacto luego. Esto, por supuesto, esto entra dentro del terreno de los riesgos, ¿no? Pero las elecciones presidenciales son en noviembre. Trump, si gana las elecciones, tomará el poder ya en 2025. Por lo tanto, aquí estamos hablando de 2024. 2024, la economía americana ha acabado mejor de lo que se preveía 2023 y ha empezado 2024 también como la española, acelerando, ¿no? Entonces, bueno, vemos mucho impulso fiscal allí por el IRA y esa cifra del 1,5 se nos queda, tiene también un sesgo al alza. Añadimos a Estados Unidos dentro de las revisiones al alza. También, claramente. Muy bien, qué buenas noticias hoy, ¿no? Tipos de interés. Aquí no sé si tenemos tan buenas noticias. Estamos presupuestando un coste medio de 4,40% para la eurozona, teniendo en consideración que efectivamente va a haber caídas de tipo ya este año. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Empezamos ahora en primavera o después de verano? Pues mira, vamos a ver. Nuestras previsiones es que Estados Unidos llevará a cabo la primera bajada de tipos de interés en mayo, y el Banco Central Europeo en junio. Pero, como decía antes, esto va a depender mucho de los datos, ¿no? Y de esas 3 fuerzas que decía, geopolítica, servicios y salarios, ¿no? Pero bueno, si se cumple nuestro escenario, nuestras previsiones, la primera bajada por parte de la Reserva Federal será en mayo, la del Banco Central Europeo en junio, un mes después. La Reserva Federal haría 4 bajadas de 25 puntos básicos hasta finales de este año y el Banco Central Europeo 75 puntos básicos a finales del 2024. Y nuestra perspectiva, igual que la de mercado, es que el tipo de interés terminal después de todo este proceso de bajadas va a estar claramente muy por encima del nivel del que partíamos antes de la crisis del COVID, ¿no? Es decir, que una horquilla ahí entre el 2,25 aproximadamente, ¿vale? Creo recordar que los tipos de interés promedio para el 23 estaban en el 3,90%, por lo tanto hay un encarecimiento sustancial a pasar de este ya proceso de caída de tipos de reducción de coste, ¿no? En Estados Unidos, nos lo has comentado, empezamos en mayo, comentas. Sí. 5,25 para finales de diciembre como coste promedio. No, más bajo. Es decir, o sea, nosotros a finales de año vemos 3,75 en Europa y aproximadamente 4,5 en Estados Unidos. Estamos hablando de... el final de año. A final de año de promedios, que esta columna, o sea, quiero recordar que son promedios para todo el año. Sí. Y yo te estoy diciendo el de llegada a final de año, que luego continuará la bajada en 2025.
pues digamos el punto de paso de diciembre va a ser interesante, ¿no? Sí. El 4,40 de promedio a 3,75 ya vamos a ir una fuerte caída. Y con inflaciones que a final de año estarán ya acercándose a lo que es el objetivo de Reserva Federal y del Banco Central. Rafa, vamos al Bren. Venga, sí. La geopolítica, tenemos 2 guerras activas. Señalabas la invasión rusa de Ucrania, ha cumplido 2 años. El conflicto en Oriente Medio entre Gaza e Israel va camino ya del medio año. Pero yo, este precio de barril no me genera ningún tipo de alarma. No sé si la economía está inmune a todo esto a pesar de las tensiones geopolíticas que hay, ¿no? Sí. De hecho, esa ha sido una de las sorpresas, ¿no? Porque, claro, cuando vimos la guerra de Ucrania, acordaros a dónde se fue el precio del petróleo por todas estas tensiones. Luego, nosotros fuimos bastante prudentes y cautelosos cuando se produjo el conflicto en Gaza, ¿no? Pero efectivamente, o sea, es que ahora el precio del petróleo está ahora por debajo del nivel previo a la invasión de Gaza, ¿no? Y luego tampoco hemos visto grandes movimientos con todos estos incidentes que ha habido en el Mar Rojo con las guerrillas hutíes, ¿no? De hecho, se ha producido recientemente, hace unos días, una decisión de la OPEP de extender en el tiempo los recortes y tampoco hemos visto una reacción de mercado. O sea que nosotros ahora mismo tenemos el Brent alrededor de 83, un poquito por encima de 83 dólares el barril. Y lo vemos a finales de año bajando hacia niveles de 82, o sea que incluso por debajo de ese... Estáis viendo, incluso, esto es un precio promedio calculado por la revista pues, de 86,50 para todo el año, vosotros lo veis un poquito por abajo. Sí. Más razón, o sea, parece que no acaba de calar, ¿no? De momento, pero siempre decimos, oye, este es nuestro escenario base que está sujeto a muchos riesgos y el de la geopolítica claramente es uno de ellos, ¿no? Es decir, que en cualquier momento, lo hemos visto en estos 2 últimos años, han aparecido conflictos, muchos de ellos han sido muy importantes y, por lo tanto, una escalada en el conflicto de Oriente Próximo o incluso en la guerra de Ucrania, lo que sea, puede elevar precios de nuevo del gas, del petróleo o de materias primas. Vamos terminando con, si te parece, el par 1,10, ahí presupuestado muy estable. Sí. Lo estamos viendo entre el 1,10 y 1,12. Sí. Nosotros, vamos a ver, en la medida que hay un diferencial de inflación positivo, ¿no? Por el objetivo que tiene la Reserva Federal frente al Banco Central Europeo, en principio vemos una tendencia de apreciación del euro con respecto al dólar a largo plazo. Pero luego también vemos que se mueve mucho por 2 razones: geopolítica por un lado y por otro lado diferencial de crecimiento, ¿no? Y política monetaria que afecta obviamente al diferencial de rentabilidad entre el que más miramos es a 2 años, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Y con esa previsión, con una llegada hacia el 1,11 a finales de año, estamos cómodos. Rafa, ya hemos repasado el cuadro, ya casi tenemos que dar paso a los banqueros. Que son los que tienen que gestionar estas cifras, ¿no? Pero Alejandro Ramírez señaló a principios de año en uno de esos podcasts que hay cisnes negros ya para casi todo, ¿no? Sí. De hecho, me parece que llevamos 4 o 5 años en los que siempre ha habido un par de cisnes negros, ¿no? ¿Estás curado de espantos ya, Rafa, o no? No, los cines negros siempre son malos. No, pero efectivamente hay muchas hay preocupaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, nos preocupa en China la debilidad de la economía, el riesgo de una crisis inmobiliaria, ¿no? En términos geopolíticos, todas las tensiones comerciales, económicas, tecnológicas, incluso militares entre Estados Unidos y China, ¿no? Y más con el cambio que se puede producir en Estados Unidos, ¿no? En las elecciones presidenciales, ¿no? A nivel financiero, en la medida que esta rebaja de tipos de interés que se va a ir produciendo va a ser gradual, lenta y nos va a llevar a tipos de interés más elevados, también habrá que ver cómo el sector financiero y cómo las empresas
sobre todo con más niveles de endeudamiento, digieren estos tipos de interés. Nos preocupa, por ejemplo, el tema del commercial real estate en Estados Unidos. Afortunadamente, la exposición en Europa es menor y particularmente en la española. España es de los países europeos con menor exposición al commercial real estate. Pero vamos, que esto ya lo vimos el año pasado aunque allí el problema fue distinto. La banca regional Silicon Valley Bank, ¿no? Todo el problema de que no supieron gestionar bien, ¿no? El balance entre activos y pasivos ante esta subida de tipos de interés, pero la banca regional, aunque no es un riesgo sistémico porque la gran banca norteamericana no está muy expuesta al commercial real estate, pero hay bancos regionales que sí lo están, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto son cosas que hay que gestionar. En Europa nos preocupa el tema de la consolidación fiscal, las nuevas reglas fiscales, ¿no? Y luego nos preocupa también mucho la incertidumbre política, ¿no? En general, ¿no? En Estados Unidos, en Europa tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Nos preocupa en España. En España nos preocupa, además de esa consolidación fiscal, el tema de que la inversión privada no acaba de coger fuerza, no es el componente de la demanda agregada que va más retrasado en la recuperación, ¿no? Por lo tanto, que hay muchos, efectivamente, ¿no? Hay muchos riesgos latentes, ¿no? Afortunadamente, las economías han aguantado mejor de lo que se esperaba a los riesgos que hemos visto en los 2 últimos años, pero eso no significa que todo lo que tengamos por delante sea un camino de rosas, ¿no? Así que vamos a montar una pajarería, estaba pensando, por menuda lista nos has dado de cisnes negros. Pero bueno. María, ya el escenario ya es vuestro y nada, a ver qué hacéis con estas cifras, a ver cómo invertís. Divertirnos. Muy bien, gracias Rafa. Muchísimas gracias a vosotros.